Imagina un secreto oculto en las páginas de la historia, una verdad tan poderosa que desafía la misma muerte. Entre las leyendas y misterios antiguos, existen tres figuras enigmáticas cuyas vidas trascienden el concepto de mortalidad, tal como lo conocemos. Elías, con su fe inquebrantable, enfrentó a reyes y desafió las leyes de la naturaleza, mientras que Enoc caminó tan cerca de Dios que fue arrebatado al cielo sin enfrentar la muerte. Estas narrativas no son meras leyendas, sino ejemplos poderosos de cómo la fe profunda puede conducir a actos divinos y abrir caminos hacia lo eterno. Esta invitación a la reflexión promete no solo alimentar tu curiosidad, sino también inspirar tu alma, mostrando que los verdaderos milagros emergen del coraje de salir de la zona de confort. Prepárate para un viaje inspirador que revela el impacto de la devoción genuina en superar la muerte. En medio de los giros y vueltas de la historia de un pueblo marcado por desafíos y enfrentamientos, surge una figura emblemática que trasciende los límites de lo ordinario, un verdadero ícono de la fe y la resistencia espiritual: Elías. Este hombre, nacido en Tisbe, una localidad oculta en los pliegues de Galad, emergió como uno de los profetas más venerados de Israel, en una época asolada por gobiernos cuestionables y prácticas idólatras. Su trayectoria, más que ocupar páginas, teje un legado de coraje, fe y un compromiso inquebrantable con los principios divinos, en contraste con la gestión tumultuosa bajo el reinado de Acab. Acab, cuyo gobierno estuvo marcado por intentos de amalgamar creencias e ideologías en detrimento de los mandamientos celestiales, encontró en Elías no solo un opositor, sino un verdadero contrapunto a su liderazgo. Lejos de los corredores del poder, y ajeno a las influencias corruptoras de la aristocracia, Elías se destacó por su integridad y valentía, capaz de desafiar a las autoridades terrenales en nombre de verdades eternas. Personificaba una visión del mundo regida por valores espirituales, diametralmente opuesta a las conveniencias políticas de la época. Elías, con sus proezas casi legendarias, no solo confrontó a los profetas de Baal en una demostración épica de fe y poder en el Monte Carmelo, sino que también nos enseñó sobre humildad y resiliencia ante las adversidades. Su vida, llena de milagros e intervenciones divinas, estaba a punto de ser coronada por un evento sin precedentes: su ascensión a los cielos, una transición que lo eximiría de la muerte terrenal y lo elevaría a un estatus único entre los mortales. La narrativa de su elevación, descrita en 2 Reyes capítulo 2 versículo 1 al 12, nos envuelve en una atmósfera de misterio y contemplación, donde el fenómeno del torbellino, un soplo o momento ventoso, en el lenguaje poético de las Escrituras, simboliza no solo la partida física de Elías, sino también la ascensión de su esencia espiritual. Este episodio no solo marca el fin de su viaje terrenal, sino que también refuerza el mensaje de que la verdadera grandeza reside en la fidelidad a valores eternos, inspirándonos a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida, la muerte y el legado que deseamos dejar. La historia de Elías, rica en aventuras y enseñanzas, se extiende más allá de su tiempo, alcanzando nuestros corazones y mentes, invitándonos a una profunda reflexión sobre nuestra propia existencia y sobre cómo podemos, a través de nuestra fe y acciones, eco de la resonancia de su vida extraordinaria. En su esencia, Elías nos recuerda la importancia de permanecer fieles a nuestros principios, incluso frente a las mayores adversidades, y que, por más desafiantes que sean las circunstancias, siempre hay un propósito mayor a seguir. En un viaje cargado de simbolismo y significados profundos, el paso de Elías por este mundo se acercaba a un desenlace espectacular, un evento que trascendería las fronteras de lo natural. La determinación de Elías de cumplir su misión final, hacia el Jordán, revela la profundidad de su fe y obediencia a los designios divinos. La narrativa bíblica, llena de detalles vívidos, nos invita a visualizar este momento de transición como una escena pintada con los colores vibrantes de la fe, la lealtad y la promesa divina. A lo largo de este camino, Elías y Eliseo atraviesan lugares emblemáticos, cada uno cargando su propio peso en la historia y la espiritualidad del pueblo de Israel. Betel, Jericó y finalmente el Jordán no son meramente puntos geográficos, sino etapas de un viaje que refleja el recorrido espiritual que cada creyente está invitado a recorrer. En cada parada, la insistencia de Eliseo en no abandonar a Elías resuena como una lección de fidelidad y determinación.
Tan cierto como vive el Señor y como vive tu alma, no te dejaré, dice Eliseo, ecoando el compromiso de seguir hasta el fin, independientemente de los desafíos. Este viaje, marcado por repetidas interacciones con los hijos de los profetas, nos muestra no solo la conciencia de la comunidad sobre los eventos inminentes, sino también el respeto y la reverencia que rodeaban la figura de Elías. Las respuestas de Eliseo, aunque simples, sí, lo sé, quédate tranquilo sobre eso, revelan una profunda aceptación del destino y un respeto por el momento sagrado que estaba a punto de desplegarse. El recorrido de Gilgal al Jordán simboliza un pasaje, no solo en el sentido físico, sino principalmente espiritual. Refleja el trayecto del pueblo de Israel desde su formación hasta la plenitud de la promesa divina. Elías y Eliseo, en este contexto, representan la continuidad de la misión divina, la transición de un legado espiritual que se perpetúa a través de los tiempos. La insistencia de Eliseo en permanecer junto a Elías hasta el último momento es una poderosa demostración de lealtad y amor. Esta actitud sirve de ejemplo para todos nosotros, recordándonos la importancia de permanecer fieles a nuestros mentores y a las verdades espirituales que nos son confiadas. A través de esta narrativa, somos invitados a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual, sobre la importancia de apoyar y ser leal a aquellos que nos guían en la fe, y sobre el significado de estar verdaderamente comprometidos con el llamado que recibimos. Al contemplar esta historia, somos movidos por la belleza de la fe inquebrantable de Elías y Eliseo, por la fuerza de un compromiso que trasciende la comprensión humana, y por el poder de una promesa divina que se cumple de maneras misteriosas y maravillosas. Este relato no solo nos enseña sobre la importancia de la lealtad y la fe, sino que también nos inspira a buscar una vida de dedicación a los propósitos divinos, motivándonos a seguir adelante, con coraje y determinación, en el camino que se nos propone. En la conclusión de este viaje trascendental, nos encontramos con un momento de profunda transformación y revelación divina. La última etapa del viaje de Elías, iniciada en Gilgal y pasando por Betel, culmina en las orillas del Jordán, un lugar emblemático que simboliza no solo la frontera física, sino también el pasaje a una nueva dimensión espiritual. En este escenario, presenciamos una prueba de fidelidad y una transmisión de legado, donde Eliseo reafirma su compromiso inquebrantable con Elías, proclamando una vez más: «Tan cierto como vive el Señor, no te dejaré». Este compromiso de Eliseo, repetido en cada etapa del viaje, resuena como una declaración poderosa de lealtad, pero también revela la profunda conexión espiritual entre maestro y discípulo. La determinación de Elías de continuar solo puede verse como un intento de preparar a Eliseo para el papel que le estaba destinado, probando su resolución y purificando su intención. Cada etapa de este viaje, cada lugar visitado, añade capas de significado a la misión que ambos comparten, culminando en la orilla del Jordán donde lo extraordinario se manifiesta. El acto de Elías de dividir las aguas del Jordán con su manto no es solo un eco de los milagros pasados, sino también un símbolo poderoso de la autoridad espiritual que posee y que está a punto de pasar a Eliseo. Este pasaje no solo reafirma la continuidad del poder divino a través de las generaciones, sino que también destaca la importancia de la fe y la obediencia inquebrantable a los designios de Dios. La petición de Eliseo por una porción doble del espíritu de Elías es significativa, reflejando no solo su deseo de seguir los pasos de su maestro, sino también de ampliar el impacto de su ministerio. La respuesta de Elías, indicando que la realización de ese pedido dependería de la presencia de Eliseo en su momento de partida, establece un vínculo directo entre la visión espiritual y la herencia profética. La ascensión de Elías a los cielos en un carro de fuego es una escena que desafía nuestra comprensión y nos invita a la reflexión. Este evento no solo señala el paso de Elías a una existencia más allá de lo mortal, sino que también sirve como un testimonio poderoso de la gloria divina y la promesa de Dios de estar con sus siervos hasta el final de los tiempos. Para Eliseo, y para todos nosotros, este momento representa la culminación de un viaje de fe, la confirmación de que la verdadera devoción y lealtad son recompensadas con la visión y la presencia de lo divino. La historia de Elías y Eliseo, especialmente este momento de transición y transformación en las orillas del Jordán, es una fuente de inspiración profunda. Nos recuerda que, en nuestro propio viaje espiritual,
Enfrentaremos desafíos y seremos llamados a demostrar nuestra fe y compromiso. Las lecciones de lealtad, fe inquebrantable y la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino, como demostró Eliseo, son valores eternos que trascienden el tiempo y las circunstancias. Esta narrativa bíblica nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar espiritual y sobre cómo podemos, en cada paso, buscar una porción doble del espíritu de aquellos que nos precedieron en la fe, aspirando a una vida que refleje el poder, la gracia y el amor divinos. En este capítulo final de la transición celestial de Elías, encontramos no solo el cierre de un ciclo, sino también el florecimiento de una nueva era bajo el liderazgo de Eliseo. La manera dramática en que Elías es llevado a los cielos, en un carro de fuego tirado por caballos de fuego, es uno de los momentos más emblemáticos y visualmente impresionantes de la narrativa bíblica. Esta escena, llena de simbolismo y poder divino, marca no solo la conclusión de la misión terrenal de Elías, sino también el inicio del viaje profético de Eliseo. La reacción de Eliseo, al presenciar la ascensión de Elías, es una mezcla de luto y reverencia, un reflejo de la profundidad de su relación con Elías. El acto de rasgar sus ropas es una expresión tradicional de dolor y tristeza en el Oriente Medio antiguo, simbolizando la profunda pérdida que Eliseo siente por la partida de su mentor. Sin embargo, al mismo tiempo, su pronta acción de recoger el manto de Elías, que cae, simboliza la transición de autoridad y el inicio de su propia misión. Al replicar el milagro de Elías de dividir las aguas del Jordán, Eliseo demuestra no solo la continuidad del poder profético, sino también reafirma su fe y determinación en seguir los pasos de su maestro. Este momento sirve como un poderoso recordatorio de que, aunque los siervos de Dios pueden partir de este mundo, el propósito divino y el poder no desaparecen. Son transferidos, continuando a través de nuevas generaciones que son llamadas y equipadas para cumplir la voluntad de Dios. El contrato de no muerte de Elías como concepto subraya la idea de que la obra de Dios es eterna y trasciende la existencia humana. Eliseo, al asumir el manto de Elías, se convierte en el portador de esa eternidad, llevando adelante la misión divina con la bendición y la autoridad de su predecesor. El hecho de que los hijos de los profetas reconozcan de inmediato el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo es un testimonio del continuo movimiento y presencia de Dios en la historia. Muestra que la comunidad de fe es capaz de discernir y respetar la sucesión profética, entendiendo que, incluso con el cambio de liderazgo, el espíritu y el poder de Dios permanecen constantes. Esta narrativa no solo celebra la fidelidad y el poder divinos, sino que también nos alienta a reflexionar sobre nuestra propia disposición para responder al llamado de Dios. Nos invita a considerar cómo estamos preparando a nosotros mismos y a las próximas generaciones para asumir el manto de responsabilidad espiritual, asegurando que la obra de Dios continúe prosperando e impactando el mundo. La historia de Elías y Eliseo nos enseña sobre la importancia de la mentoría, la sucesión espiritual y la prontitud en aceptar el llamado de Dios, recordándonos que en cada era, Dios equipa a sus siervos para llevar adelante su misión eterna. Enoc, una figura singular en la rica tapicería de la narrativa bíblica, emerge no solo como un personaje de profunda piedad, sino también como un emblema de la posibilidad de una comunión ininterrumpida con el Creador. Incluso en las épocas más oscuras de la historia humana, su existencia, marcada por una intimidad divina raramente relatada en las Escrituras, ofrece un vistazo de lo que significa vivir en constante diálogo y armonía con Dios. En el corazón de una genealogía que mapea la linaje humana desde Adán, Enoc se destaca no por la longevidad de sus días, como su hijo Matusalén, sino por la naturaleza de su partida de este mundo. Su vida, encapsulada en un breve, pero poderoso testimonio, revela a un hombre cuya existencia no fue definida por conquistas terrenales, sino por su relación extraordinaria con lo divino. La Biblia nos cuenta que Enoc caminó con Dios, una frase que, en su simplicidad, encierra profundidades de significado sobre fe, obediencia y reverencia. La profecía atribuida a Enoc, según se cita en el libro de Judas, resalta su comprensión de la justicia divina y la inevitabilidad del juicio sobre la iniquidad. Esta visión, pronunciada en un tiempo de decadencia moral generalizada, destaca a Enoc como un portador de la verdad divina, alguien cuya vida fue un faro de esperanza y una advertencia a sus contemporáneos. A través de su caminata con Dios,
Enoc se convirtió en un mensajero del destino último del mundo, enfatizando la importancia de la rectitud y la búsqueda de una relación genuina con el Creador. El traslado de Enoc, un evento sin paralelo en la historia bíblica excepto por Elías, simboliza la profunda aprobación divina de su vida y ministerio. Este acto de Dios, de llevar a Enoc directamente así, sin que experimentara la muerte, es un testimonio del poder de la fe y la comunión con Dios. La vida de Enoc es una prueba viva de que es posible trascender las limitaciones humanas y experimentar lo divino de manera directa y personal. La narrativa de Enoc nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro propio caminar con Dios. Nos desafía a considerar la profundidad de nuestra fe y el grado de nuestra obediencia a los caminos del Señor. Enoc nos enseña que una vida dedicada a buscar una relación íntima con Dios no solo es posible, sino que es recompensada con el honor más alto, la presencia inmediata de Dios. Así, la historia de Enoc resuena a través de los siglos, inspirando a los creyentes a aspirar a una fe que no es meramente ritualística o superficial, sino profundamente arraigada en la búsqueda de una relación auténtica y transformadora con Dios. Su vida es un poderoso recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desafiantes, es posible vivir de manera que agrade a Dios, abriendo camino para experiencias espirituales extraordinarias y, finalmente, para la vida eterna en la presencia divina. La trayectoria de Enoc sirve como un faro luminoso en la historia de la humanidad, una historia de comunión inquebrantable con lo divino que trasciende el entendimiento común. Su ascensión a los cielos, un evento sin precedentes hasta entonces, no solo solidifica su legado de fe, sino que también establece un estándar para todos los que aspiran a una conexión genuina con Dios. La descripción de su transición, tan serenamente narrada en las Escrituras, sugiere una intimidad con Dios tan profunda que la propia muerte no pudo reclamarlo. En cambio, fue envuelto en la presencia divina y elevado al cielo. Hebreos capítulo 11 versículos 5 al 6 encapsula la esencia del caminar de Enoc con Dios, reiterando que su fe no era una mera creencia superficial, sino una confianza viva y respiratoria que le agradaba profundamente a Dios. Este pasaje nos recuerda que la fe en Dios implica más que el reconocimiento de su existencia. Requiere una entrega y búsqueda diligente de su presencia, convencidos de que Él recompensa a aquellos que lo buscan sinceramente. La historia de Enoc nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fe. ¿Es lo suficientemente robusta como para llevarnos a una comunión tan íntima con Dios que podamos sentir su presencia palpable en nuestras vidas? El diálogo en Juan capítulo 4 versículo 23 al 24 nos lleva al corazón de la verdadera adoración, aquella que trasciende rituales y formas exteriores, llegando a la esencia de lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Esta forma de adoración no se limita a actos de piedad visibles, sino que se enraiza en la sinceridad del corazón y la transparencia del alma ante Dios, que es espíritu. Segundo Crónicas, capítulo 16, versículo 9 expande esta visión, recordándonos que Dios está constantemente buscando corazones completamente devotos a Él, listos para apoyar, fortalecer y recompensar la lealtad genuina. Esta disposición divina de buscar y apoyar a sus fieles destaca un aspecto central de la relación entre Dios y el hombre: la búsqueda de corazones que respondan a su amor con integridad y devoción completa. La vida de Enoc, entonces, no es solo un relato histórico, es una invitación vibrante para cada uno de nosotros hoy. Nos desafía a examinar la profundidad de nuestra fe y el grado de nuestra comunión con Dios. Su historia nos enseña que es posible vivir de una manera que no solo agrade a Dios, sino que también nos acerque a Él de tal forma que podamos ser transformados por su presencia. Enoc nos recuerda que, al dedicarnos a buscar a Dios con todo nuestro ser, abrimos las puertas a experiencias espirituales que trascienden lo ordinario, entrando en una realidad donde la comunión con Dios define la propia esencia de nuestra existencia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, según las palabras del apóstol Pablo: Hermanos, queremos que sepan la verdad acerca de los que ya han fallecido, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó. Así también creemos que cuando Jesús regrese, Dios lo llevará de vuelta y junto con Él, llevará a los que murieron creyendo en Él. Conforme a la enseñanza del Señor, les afirmamos lo siguiente:
Nosotros, los que estemos vivos en el día de la venida del Señor, no precederemos a los que ya han muerto, porque habrá el grito de mando, la voz del arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y entonces el mismo Señor descenderá del cielo. Aquellos que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes, junto con ellos, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alienten unos a otros con estas palabras. Esta muerte, explicaba él, no es un fin, sino una pausa sagrada, un interludio antes de la magnífica sinfonía de la eternidad con Dios. La muerte, entonces, se despoja de su aguijón, transformándose de temida adversaria en un preludio para la transformación gloriosa. Pues así como Cristo triunfó sobre la tumba, prometiendo la misma victoria a todos los que en él confían, también los seguidores de Cristo son invitados a mirar más allá del velo mortal, abrazando la promesa divina de una existencia eterna en su presencia. Esta verdad, fundamentada en la victoria resplandeciente de Cristo sobre la muerte, sirve de faro para todos los creyentes, iluminando el camino a través de la noche oscura de la pérdida y el luto. Así, con los ojos fijos en la promesa de vida eterna, los cristianos son llamados a vivir no como aquellos que temen el fin, sino como aquellos que esperan con esperanza el amanecer de un nuevo día, cuando serán reunidos, transformados y eternizados en el amor de Dios. Esta es la enseñanza que Pablo deseaba sembrar en los corazones de todos. La muerte es solo el comienzo de una aventura eterna en el abrazo amoroso del Creador. La narrativa de Enoc y la promesa del arrebatamiento para los cristianos en los tiempos del fin tejen juntos un tapiz de esperanza y revelación que trasciende el ciclo natural de la vida y la muerte, tal como lo conocemos. Enoc, al ser arrebatado directamente a la presencia de Dios, sin experimentar la muerte, establece un precedente divino de triunfo sobre la mortalidad. Esta excepcional jornada de fe de Enoc no solo resalta su intimidad y comunión con Dios, sino que también sirve como un preludio de la redención final prometida a todos los que depositan su fe en Cristo. Este cierre resalta la inspiración que podemos obtener de las historias de Elías, Enoc y la promesa del arrebatamiento para la vida eterna junto a Dios, invitándonos a vivir una vida de propósito, fe y comunión con lo divino. Estas narrativas bíblicas se presentan no solo como lecciones históricas, sino como faros de luz para guiar nuestro viaje espiritual. El texto nos alienta a reflexionar sobre nuestra propia vida, a compartir nuestras experiencias y a participar activamente en una comunidad de fe que busca el crecimiento espiritual. Se nos insta a formar parte de una familia espiritual, inspirando y siendo inspirados a buscar una conexión más profunda con Dios. El cierre sirve como un llamado a la acción para abrazar nuestro viaje espiritual, participar activamente en la comunidad de fe y vivir de manera que refleje nuestros valores espirituales más profundos, con la promesa de que lo mejor aún está por venir.